¿Quién soy yo? Soy quien no se limita. Soy la que parte y comparte. Soy un artista circense contemporáneo. Soy el que vuela. Soy la que investiga. Soy pasión por los animales. I am Nayeli. Yo soy mesoamericana. Mesoamericana. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que nos escuchen hoy, sobre todo en un tema muy interesante. Estamos repitiendo a nuestro personaje invitado, que es Olinto Montiel Pérez, quien es psicoterapeuta humanista. Bienvenido, Olinto. Hoy tenemos que repetir el programa precisamente por la cantidad de personas que estuvieron interesadas en el tema de la violencia. Si bien es cierto que pareciera que está de moda, yo quiero decirles que la violencia ha existido toda la vida, que hoy quizás a través de las redes sociales y de la cantidad de comunicación fácil que tenemos al alcance de todos, nos damos cuenta de que existe este tema como si fuese moderno. Sin embargo, yo creo que ha existido desde Caín y Abel, y sin embargo, preocupado en mi caso sobre lo que es la violencia familiar, y entonces vamos a platicar y a discutir un poquito el tema, yo sabiendo poco al respecto, como educador en lo que pueda cooperar, pero Olinto tiene muchísima experiencia porque él se dedica precisamente, su labor y su trabajo de todos los días es platicar del tema. Así que empezaríamos viendo pues el concepto de familia, ¿no, Olinto? Pues buenas tardes a todos, buenas tardes, doctor, y gracias por la invitación. Nuevamente es un placer estar aquí con todos ustedes, contigo en especial. La familia es un concepto y una idea muy compleja, es de una dimensión muy vasta. Puede ser analizada desde muchos puntos de vista, desde un punto de vista antropológico, de un punto de vista histórico, médico, epidemiológico incluso, legal. Y dentro de la misma psicología también, depende si se ve desde la psicología social, desde la psicoterapia, y dentro de este ámbito tan enorme que es la psicoterapia, también depende desde qué enfoque terapéutico se quiera ver a la familia. La familia no siempre ha sido como nosotros la conocemos, es decir, papá, mamá, hijos. Ha tenido muchas dimensiones a lo largo del tiempo y depende también de el lugar de donde lo podamos ver. Hay familias, por ejemplo, quiero pensar en las familias que se dan por ejemplo, en el Tíbet, ¿no? Donde una mujer puede tener varios hombres. Sí, la poliandria, sí. Otros lugares en donde y al revés, tener varias sí, mujeres y no hay problema. No hay problema. Incluso, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, bíblico, sí, era sabido que una persona podía tener diferentes mujeres. Era la costumbre de esa época. Así nacían, así vivían y así se morían. Y inclusive, también, creo que en otra época era de acuerdo a la posibilidad económica del hombre, la cantidad de mujeres que podía tener siempre y cuando las tuviera bien. Así es. Ha permanecido un tanto a lo largo del tiempo, ha permanecido sí la constitución más o menos firme entre una pareja hombre-mujer que crían a los hijos. Sin embargo, alrededor de esto han tenido varias formaciones. Por ejemplo, en el terreno de la pareja, si recordamos el tipo de parejas que se constituían en el medioevo, eran, y como en muchos lugares sigue ocurriendo, en la India, por ejemplo, matrimonios concertados, porque era una cuestión incluso política, generar parejas. Bueno, eso a nivel de familias poderosas, ¿no? Y en Arabia económicas. Tal vez a nivel de los siervos la cosa cambiaba un poquito, pero incluso ahí, por ejemplo, el señor feudal, cuando se constituía una pareja, había el matrimonio reciente, quien tenía el derecho de tener la primera relación con la chica era el señor feudal, por ejemplo. Ya él daba el visto bueno para que su siervo ya continuara su vida con su mujer, pero el señor feudal era el que decía, me toca, ¿no? El primerito. Entonces, la familia ha tenido
diferentes formaciones. Quiero pensar, por ejemplo, que en la década a finales de los 50, principios de los 60, se da el fenómeno de la contracultura estadounidense, donde es seriamente cuestionada la formación familiar, la institución familiar, y se le intenta dar una nueva forma, una nueva conceptualización. De hecho, hubo la conformación de las llamadas comunas, las comunas hippies, por ejemplo, donde intentaban realizar un rompimiento con la concepción que se había llevado durante mucho tiempo de la familia, como la habían conocido, y entonces ellos experimentan con lugares donde había una cantidad, que quiero pensar 50, 100 jóvenes, y por ejemplo los niños que nacían en esas comunidades, en esas comunas, eran criados por todos. Ahí cualquier mujer podría hacerse o cuidar a los niños. Eran familias que eran abiertas. Muy abiertas, enormes, y además algo que también influye mucho en este ámbito de la familia, particularmente en la pareja, era, por ejemplo, una vida sexual un tanto distinta, o muy distinta, porque también fue seriamente cuestionado, pues lo que para ellos era la mojigatería occidental, claro, respecto a la sexualidad, ¿no? Entonces eran parejas muy abiertas, donde podían tener parejas pues a diestra y siniestra, ¿no? Tarde o temprano, pues las comunas dejaron de tener vigencia. Por ahí sé de algunas que siguen en Estados Unidos, incluso parece ser que aquí en México. Pero lo que ha continuado a lo largo del tiempo, sí, y creo que aquí tiene un particular juego y papel la parte religiosa, es la constitución de la familia como la conocemos ahora, y que sigue siendo seriamente cuestionada, ¿no? Sí. Por ejemplo, esto de cuando las personas se casan, pues se había tenido siempre en mente en la familia que se casaban para permanecer juntos hasta que la muerte los separara. Sin embargo, bueno, pues sabemos que las familias actualmente están enfrentando una dinamicidad, o mejor dicho, una dinámica que mete mucho en crisis a las familias, ¿sí? La misma participación de la mujer en las actividades laborales, lo cual es excelente, le ha abierto posibilidades de desarrollo y de crecimiento que muchas veces está en contraposición con su deseo de ser madre, o con la constitución de la familia como se había venido observando, que quiero pensar a principios del siglo pasado, ¿no? Donde era el hombre el que iba a trabajar, el proveedor, la mujer que se quedaba con los niños para educarlos, para la administración del hogar y todas las labores que eso comprendía. Pero ahora no, ahora la mujer tiene posibilidades enormes que se le da a la mujer y que empieza a tomar exactamente situaciones o acciones que los hombres normalmente hacíamos, ¿no? Exactamente. Y sin embargo, bueno, yo lo felicito porque hay mujeres brillantes haciendo cosas muy importantes por la sociedad. Siempre he reconocido que una mujer puede llevar a cabo una labor de trabajo como cualquier hombre, y todavía regresa a la casa a cumplir con las funciones de una familia. Así es, ¿no? Así es. Sí. Yo creo que gracias a esta apertura, a estas nuevas formas, a estas nuevas exploraciones en la familia, en la pareja, ahora hay nuevas composiciones donde, por ejemplo, el hombre ahora y eso es muy frecuente, es el que cuida a los niños, el que los permanece más tiempo con ellos, y es la mujer la que se va a trabajar y la que lleva a casa el sustento, por decirlo así. Por ahí leí un tema que me interesó muchísimo hace mucho tiempo, en el que el padre es muy afín a la hija mujer, y es la que más el que más chance tiene de poder formar el carácter, el temperamento, la seguridad y todo, el padre a la hija. Bueno, de hecho, fíjate que aquí hay una parte muy importante. Yo lo que he observado a lo largo de muchos años de psicoterapia es que hay una seria afectación en mucha gente en relación al padre. El papá, creo que ya lo comentábamos el programa pasado, el papá es digamos que la tragedia de muchas personas, sí, porque el papá es como un fantasma. Decíamos que el papá está pero no está. Y como tú bien dices, el papá tiene un papel muy importante en, digamos que tal vez utilice un lenguaje extraño o muy popular, pero es en el equilibrio de fuerzas entre el papel social, cultural de la mujer, que es un poco más orientada
culturalmente y socialmente a la ternura, al afecto, a la intuición, ¿no? Etcétera. Y el hombre es más práctico, más cuadrado, más de empuje. Y entonces son, digamos, dos fuerzas que si en algunas familias de cuidadores se pueden equilibrar, eso da resultados excelentes. Claro. Eso lo he visto cantidad de veces. Cuando el papá no está en casa, la mamá tiene que suplir también, aparte de llevar, yo no sé cómo le hacen estas mujeres, aparte de llevar el sustento a la casa, lo cual normalmente estaba destinado a llevarse por parte del hombre. Ahora ya también lo hace, va a trabajar, pero tiene que ocuparse de la ropa, de las tareas, de los zapatos, de la comida, de todo. De veras, como dicen ahora en los estadounidenses, son multitasking, ¿no? Son multitarea estas mujeres, yo no entiendo. Y fíjate que incluso se sabe que el cerebro de la mujer trabaja en otras revoluciones, es distinto. Yo creo, a veces he pensado, sí, que la mujer es un ser más evolucionado que el hombre, ¿no? Sí, son más sutiles, y eso implica algunas cosas muy interesantes. Lo más seguro es que no es así, hemos ido al parejo, pero yo creo que esta apertura del mundo laboral a que lo explore la mujer ha brindado posibilidades de desarrollo inmensos. Creo yo incluso que la maternidad y la constitución de las familias está enfrentando serios cuestionamientos. El paradigma de la familia como lo conocemos creo que necesita ser revisado. Ser revisado en todas las áreas. Porque, mira, esto ha beneficiado mucho a las mujeres y eso es de alabarse, de reconocerse y festejarse. La mujer ahora tiene posibilidades de desarrollo enormes, pero a veces, decía hace unos momentos, como que no es muy compatible, por ejemplo, con la maternidad. Uh-huh. La maternidad, y esto ya lo han desarrollado teóricos por ejemplo, acerca del apego, por ejemplo, Bowlby, Mary Ainsworth, más actualmente Patricia Crittenden y otras personas encargadas de estudiar la importancia de generar vínculos afectivos de seguridad con los pequeños. Eso es fundamental para la constitución de una personalidad mucho más equilibrada y mucho más segura. Cuando esto no ocurre, y se genera un apego inseguro o a veces incluso hasta ambivalente. Ambivalentes cuando están y no están, cuando hay cuidado, hay amor, pero también hay maltrato y hay violencia, que bueno, dicho correctamente, cuando hay amor no hay violencia, claro. Sí, pero bueno, ocurre que hay familias donde esto se da de las dos maneras. Incluso llega a haber frases tan extrañas y tan dolorosas como te pego porque te quiero, te maltrato, o quien bien te quiere te hará sufrir, por ejemplo. Sí, claro. Esas son expresiones verdaderamente lamentables, perversas, ilógicas, que nacen pues del daño que traemos en el corazón y producto de que también hemos vivido un paternaje y un maternaje, es decir, un aprendizaje con nuestros padres pues muy lamentable y muy alejado de la calidad que requiere una buena relación del papá con los hijos y la mamá con los hijos. Tradicionalmente quien permanecía porque ya no es así, más tiempo con los niños, era la mamá. Sí. Ahora ya no, ahora los niños, yo a veces pienso que para qué traer hijos al mundo si a los 45 días se van a la guardería, claro, a la casa de las tías, a la casa de la abuela, y ese es otro asunto también en las familias grandes donde todavía hay abuelas. Y desde ahí inicia la violencia. A eso vamos a entrarle, el desapego, ¿no? La falta de amor. Así es. Hay muchas formas de violentar una familia o de que en una familia haya violencia. No, más a través de la fuerza. No, la fuerza, la utilización de los golpes, del maltrato a través de malas palabras, de ofensas, humillación, burlas, sarcasmo, que es muy frecuente en las familias. Por ejemplo, yo hace 8 días decía que jamás un padre o una madre deben decirle tonto a un niño o a una niña, jamás de los jamás. Es mejor que se van a dar un coco en la pared de esos señores, sí, que decirle tonto a un niño. No se dan cuenta el severo daño, y si eso es reiterado, peor. Vamos a pasar al siguiente bloque y nos vamos al corte. Está muy interesante esto. Sí, tenemos muchas llamadas telefónicas. Ojalá y pudieran interlocutar con nosotros, o sea, si es posible también mandarnos sus preguntas, sus dudas, y trataremos de resolver lo más posible.